En esta segunda parte vamos a ver la respuesta en el tiempo y en la frecuencia del sistema catéter transductor. Ahora vamos a ver el comportamiento dinámico de un sistema para medir presión en forma directa. Tal es el caso del denominado sistema catéter transductor. El modelo hidráulico de un transductor de presión se puede esquematizar de la siguiente manera. Un sistema que tiene un tubo lleno de un líquido que incide sobre una placa que está adherida a un resorte. Y este resorte tiene una rigidez K. El líquido tiene una masa M y cuando la presión incide en esta columna de líquido, se transmite por el líquido hasta esta placa y se produce una deformación del resorte, por lo tanto esta placa se desplaza a una distancia delta de X. Este modelo hidráulico tiene asociado un modelo eléctrico, que es un sistema dinámico de segundo orden subamortiguado. Entonces, el modelo eléctrico asociado al modelo hidráulico que tenemos acá, es un tubo con el transductor y el diafragma que se deforma, podemos asociarlo a un sistema de parámetros distribuidos con los siguientes parámetros eléctricos: una resistencia RC, una inductancia LC y una capacidad C sub C. Y este sistema RLC se repite en forma distribuida a lo largo de todo el tubo. Ya vamos a ver a qué se asocia o qué representa cada uno de estos parámetros físicamente. En la zona del transductor también tendremos otra RLC correspondiente al transductor y por último una capacidad que modela la deformación del diafragma. En este sistema de segundo orden subamortiguado, porque tenemos estos tres parámetros, ustedes conocen que un sistema RLC es un sistema de segundo orden que puede tener diferentes comportamientos según los valores de estos parámetros, pero normalmente un sistema catéter transductor es un sistema de segundo orden subamortiguado. En este sistema hay algunos parámetros que son característicos del sistema: la elasticidad, la masa y la fricción. Y estos tres parámetros son los que tienen asociado un parámetro eléctrico. La fricción del líquido con las paredes del catéter y entre las capas del líquido está modelado por la resistencia, porque hay una pérdida de energía. Hay calor cuando las capas de líquido rozan o el líquido roza con las paredes del catéter. Hay una masa de líquido, o sea que tiene una cierta inercia para moverse, que está modelada por la inductancia, y la elasticidad de las paredes del catéter está modelada por la capacidad. De la misma manera, la elasticidad del diafragma está modelada por una capacidad del diafragma que será proporcional a la variación de volumen sobre la variación de presión. Entonces, el sistema catéter transductor es un sistema de parámetros distribuidos, pero el sistema de parámetros distribuidos se puede asemejar a un sistema de parámetros concentrados de segundo orden. ¿Por qué? Porque si observamos estos parámetros, la resistencia del catéter, al ser un diámetro mucho menor, es mucho mayor que la resistencia que presenta el diafragma. Entonces, la resistencia predominante es la resistencia del catéter. Por otro lado, el catéter tiene una longitud muy larga, a diferencia del domo del transductor. Por lo tanto, la inercia que tiene el líquido dentro del catéter es la que predomina respecto de la del transductor. Entonces, esta inductancia es la que predomina, la del catéter. La elasticidad del domo del transductor, como es rígido, es mucho menor que la del catéter, y a su vez la elasticidad del catéter es mucho menor, porque el catéter es mucho más rígido que el diafragma. Por lo tanto, la compliancia o capacidad predominante es la del diafragma. Por lo tanto, el circuito de parámetros distribuido queda de la siguiente manera: la inertancia correspondiente a la inercia del líquido del catéter, la resistencia correspondiente a la resistencia del líquido en el catéter y la compliancia del diafragma del transductor. Como dijimos,
Esto se debe a que la resistencia del transductor es mucho menor que la resistencia del catéter, la inertancia del transductor mucho menor que la inertancia del catéter y la compliancia del catéter mucho menor que la compliancia del diafragma. Ahora, si se agrega una burbuja en el catéter, al ser el aire mucho más compresible que el líquido, esta burbuja se puede representar por una compliancia, una capacidad. Si la burbuja está en el catéter, se la representa de esta manera, o sea, se tiene una parte del catéter, una LC y RC de la primera parte del catéter, la burbuja, la compliancia correspondiente a la burbuja, la otra parte del catéter y la compliancia del diafragma. En el caso de que la burbuja se encuentre en el domo del transductor, esta compliancia estará directamente en paralelo con la compliancia del diafragma. Veamos ahora, teniendo en cuenta el significado físico, cómo se puede relacionar estos parámetros eléctricos con las características del sistema catéter transductor. La resistencia del catéter, equivalente a una resistencia eléctrica, es igual a la variación de presión sobre el flujo, o sea, equivalente a una variación de potencial respecto de la corriente, por ley de Ohm. Entonces es igual a delta de P sobre el flujo, que es la velocidad por el área del catéter. O sea que delta de P es la diferencia de presión a través del segmento del catéter, medida en pascal, F el flujo, medida en metros cúbicos por segundo, A la sección transversal del catéter, medida en metros cuadrados, y B la velocidad promedio del flujo, medida en metros por segundo. Si se aplica la ley de Poiseuille, que relaciona la presión con la velocidad, con la viscosidad del líquido y las características geométricas del catéter, se puede encontrar que la resistencia del catéter es igual a 8 eta, que es la viscosidad del líquido, por L, la longitud del catéter, sobre pi por radio a la cuarta. A su vez, la inertancia, haciendo la analogía eléctrica, es delta de B sobre dI de T, en este caso sería delta de P sobre la variación del flujo en función del tiempo, es igual a delta de P sobre la variación del flujo respecto del tiempo es igual a la aceleración por el área. Entonces, esta se reduce a la inertancia del catéter igual a masa del líquido sobre el área al cuadrado. Por lo tanto, esto, digamos, haciendo la relación de la masa, la densidad y el volumen, llegamos a que es igual a la densidad por la longitud del catéter sobre pi por radio al cuadrado. A su vez, la compliancia, que es la variación de volumen sobre la variación de presión, acuérdense que esta es la compliancia del diafragma, que es la variación de volumen sobre la variación de presión, y que es igual a 1 sobre E sub D, donde E sub D es el módulo de elasticidad del diafragma. O sea que podemos ver acá que estos parámetros que modelan el circuito del sistema catéter transductor están relacionadas con las diferentes características físicas del sistema. La resistencia, fíjense como si yo aumento la viscosidad del líquido que está dentro del catéter, supongamos que aumenta la viscosidad, la resistencia aumenta. ¿Por qué? Porque al ser el fluido más viscoso, hay un mayor rozamiento entre las capas del líquido y por lo tanto aumenta la resistencia. De la misma manera, si el catéter es más largo o si el radio es menor, la resistencia es mayor y viceversa. En el caso de la inertancia, al tener mayor masa, tengo una mayor inertancia, o bien tener un líquido más denso, también tengo, digamos, una inercia mayor para moverlo, o una inercia mayor también voy a tener en el caso de un catéter de una longitud más grande, porque tengo más masa para mover, y también es inversamente proporcional al radio del catéter. En este caso, si yo tengo un material del diafragma que tiene un módulo de elasticidad muy bajo, voy a tener una compliancia grande.
Y si el módulo de elasticidad es grande, voy a tener una compliancia pequeña. Entonces, por leyes de Kirchhoff, si vamos a este circuito de parámetros concentrados, donde yo tengo la tensión aplicada, que vendría a ser equivalente a la presión aplicada, y quiero medir la tensión de salida acá, que no es otra cosa que la que está relacionada con la compliancia del diafragma, que está relacionada con la presión que se aplica al sistema, llegamos a una ecuación de segundo orden, donde la tensión de entrada, B de T, es igual a LC por CD, por la derivada segunda de B0 de T de T dos veces, más RC por CD por derivada de B0 de T sobre DT más B0 de T. O sea que, como en este sistema catéter transductor, estos tres parámetros, que son los más importantes, elasticidad, masa y fricción, son los que determinan los dos parámetros más importantes del sistema, que son el coeficiente de amortiguamiento, psi, y la frecuencia natural, omega. La frecuencia natural, al ser un sistema de segundo orden, puede tener una respuesta oscilatoria. Entonces, esa oscilación con la que responderá el sistema está caracterizada por su frecuencia de oscilación, omega, su frecuencia natural, y esa oscilación, a su vez, se va a amortiguar correspondiendo al valor que tenga este coeficiente de amortiguamiento psi. Entonces, la frecuencia natural del sistema es igual a 1 sobre raíz de LC por C sub D, y el coeficiente de amortiguamiento es RC sobre 2 por la raíz de C sub D sobre LC. Estos dos parámetros se pueden calcular a partir de esta ecuación. Si se fijan acá, si yo tengo un líquido que tenga una inercia muy grande, o sea que cueste moverlo, la frecuencia natural va a ser menor, o sea, menos va a oscilar la respuesta del sistema a un escalón. A su vez, si el diafragma es de un material que es muy elástico, ¿sí? O sea que tiene un módulo de Young pequeño, la capacidad del diafragma, la compliancia, será grande. Y si es grande, la frecuencia de resonancia es pequeña. O sea que cuanto más rígido sea el diafragma, mayor será la frecuencia natural del sistema. Por otro lado, el coeficiente de amortiguamiento está relacionado a los tres parámetros. Cuanto mayor rozamiento tenga yo, tengo un coeficiente de amortiguamiento mayor, o sea, el sistema es más amortiguado. Por otro lado, esta relación es la que me dará cómo varía el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, reemplazando las ecuaciones de RC, CD y LC en cada una de estas dos ecuaciones, se llega a que la frecuencia natural es igual a R sobre 2, donde R, recuerden, era el radio del catéter, por la raíz de 1 sobre pi por ρ por L, ρ es la densidad, por variación de presión sobre variación de volumen. Y el coeficiente de amortiguamiento se llega a que es 16 eta, o sea, la viscosidad del líquido sobre D al cubo, el diámetro del catéter al cubo, por la raíz de 3L V sub D sobre pi por ρ, donde V sub D es el volumen desplazado en el transductor. Veamos cómo es la respuesta en el tiempo del sistema catéter transductor. Este es un set de medición que es similar al que vamos a usar en el práctico, donde hay un recipiente donde se aplica la presión, se aplica con un manómetro cierta presión al sistema, y esa presión es sensada a través de este catéter por este transductor, que el que vamos a usar es un transductor descartable. A través de un amplificador se observa en el osciloscopio la respuesta en el tiempo del sistema cuando se aplica un escalón de presión. Cuando se aplica un escalón de presión, habíamos dicho que este sistema, al tener componentes RLC, era un sistema de segundo orden que tenía un tipo de respuesta subamortiguada. Si tiene un tipo de respuesta subamortiguada, presenta una oscilación.
Esta respuesta del sistema se puede caracterizar, habíamos dicho, por dos parámetros, por el coeficiente de amortiguamiento y por la frecuencia natural. De esta respuesta en el tiempo podemos calcular esos parámetros de interés, o sea, psi y omega n. Para esto vamos a usar estas ecuaciones. Omega es igual a pi sobre t sub p, el tiempo del primer pico, y psi, o sea, el coeficiente de amortiguamiento, es igual a 1 sobre la raíz de pi sobre t sub p por sigma al cuadrado más 1, donde a su vez sigma es psi por omega n. Acá se pueden definir algunos parámetros característicos como el rise time, que se define como el tiempo que transcurre entre que la señal va de un 10% hasta un 90% del valor final del escalón de presión. El tiempo de subida es el tiempo en que va entre el 2 y el 5%, sería este tiempo. Delta de X es el desplazamiento total y T por F sub D es el periodo y la frecuencia amortiguada. B es lo que se denomina overshoot. T sub P es el tiempo del primer pico, o sea, el tiempo entre que se aplica el escalón de presión y se obtiene el primer pico de oscilación de la respuesta. Y E sub SS es el error de estado estacionario. El valor del coeficiente de amortiguamiento que tenga el sistema va a influir tanto en el overshoot como en el rise time. ¿Por qué? Porque si yo tengo un coeficiente de amortiguamiento más pequeño, o sea que el sistema es más subamortiguado, esta oscilación será mayor, entonces más rápido crecerá esta respuesta y el overshoot será más alto y el rise time será menor. Para un coeficiente de amortiguamiento más grande se dará lo contrario. ¿Qué tipo de comportamientos puede tener el sistema de segundo orden? Las posibles respuestas según el coeficiente de amortiguamiento pueden ser subamortiguada, como por ejemplo esta roja, se presenta una oscilación, por lo tanto hay un overshoot y un rise time. Puede tener amortiguamiento óptimo, que es esta curva verde que aparece por acá, que a diferencia de lo que normalmente se emplea en los sistemas de control, el amortiguamiento óptimo se considera cuando el coeficiente de amortiguamiento es 0,7. Este valor de óptimo es el que adoptamos para un sistema catéter transductor. Por otro lado tenemos el amortiguamiento crítico, que es este negro que está acá, que es cuando el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1, y un sistema sobreamortiguado, en el cual ya no hay una respuesta oscilatoria, cuando el coeficiente de amortiguamiento es mayor que 1. Veamos aquí, por ejemplo, una señal de presión intraventricular. Esta es la onda de presión intraventricular que se debería obtener. Acá nuevamente está en línea de trazos esta onda de presión, igual que acá. Y en este caso, si yo tengo un sistema subamortiguado, o sea que tenga un coeficiente de amortiguamiento menor que 0,7, voy a tener un sistema que oscile. ¿Cuándo oscila? Cuando hay cambios bruscos de presión, como es el caso, por ejemplo, del escalón de presión. Aquí, si se fijan, esta onda de presión tiene un cambio brusco acá. Entonces, en esta zona, el sistema va a responder con una respuesta subamortiguada. Igual acá la presión cae nuevamente en forma brusca y el sistema nuevamente va a oscilar al caer la presión. Acá es muy importante que se fijen que la respuesta del sistema nunca aparece antes que la señal real. Siempre el sistema se retarda un poco. Lo mismo para un sistema sobreamortiguado, o sea, un sistema en el cual el coeficiente de amortiguamiento sea mayor que 1. Para este caso, el sistema no reacciona con la suficiente velocidad a los cambios bruscos de presión y por lo tanto tiene un retardo mayor. Si esta es la señal, este sistema responde de esta forma, en forma retardada, y deforma a su vez la forma de onda original. Lo mismo pasa aquí, cuando la presión baja bruscamente, el sistema responde
lentamente y deforma la onda. Por otro lado, decíamos que el sistema catéter transductor es un sistema de segundo orden subamortiguado y por lo tanto presenta oscilaciones. Entonces, la gran diferencia con el microtip que vimos al principio es la diferente respuesta que presentan. Por ejemplo, acá en azul se ve la respuesta del microtip. Si se fijan, es una onda cuadrada de presión, sigue casi fielmente a esta onda, mientras que el sistema catéter transductor, que es la roja, responde con una respuesta subamortiguada. Por lo tanto, es muy importante ajustar bien los parámetros del sistema de manera tal que el sistema responda con el coeficiente de amortiguamiento óptimo. El coeficiente de amortiguamiento óptimo, que es este verde, es cuando el sistema tiene un pequeño overshoot, un sobrepico, un pico por abajo y ya se estabiliza en el valor que tiene que tomar. Esa es la mejor respuesta que se puede obtener de un sistema catéter transductor. Hasta ahí hemos visto y hablado sobre la respuesta en el tiempo. Ahora veamos la respuesta en frecuencia del sistema. Cuando hablamos de respuesta en frecuencia, nos estamos refiriendo a el ancho de banda que debe tener el transductor para reconstruir fielmente la señal de entrada. Supongamos que aquí tenemos la señal de presión, que es esta verde que aparece acá. Esto es solo un ciclo. Esto se va repitiendo en el tiempo porque uno puede considerar la onda de presión como una señal periódica. Por lo tanto, por Fourier yo podría descomponerla en sus armónicas y voy a tener una sumatoria de senoidales de diferentes frecuencias. Por ejemplo, acá en rojo se grafica la síntesis que se realiza de esta señal con 6 armónicas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una frecuencia de la señal original de 1 Hz, mi sistema tendrá que tener un ancho de banda de 6 Hz. Si logro que mi sistema tenga un ancho de banda mucho mayor, podré recuperar más armónicos, por lo tanto, tendré una señal de salida más fiel a la forma de onda original. Los requerimientos de ancho de banda del dispositivo de medición de presión van a depender del lugar o del ámbito donde se quiera usar ese transductor. Si es para investigación científica, se requiere un ancho de banda amplio en el rango de audiofrecuencia para poder reproducir bien la señal de presión. En el caso de usarlo en el laboratorio de cateterismo, es necesario reproducir fielmente la variación de la presión con el tiempo. Por lo tanto, los requerimientos de ancho de banda son más altos que para el caso de estudio científico. Y necesito un sistema que tenga una respuesta plana hasta la 20ª armónica por lo menos. En el caso del uso del dispositivo en el área clínica o en cuidados intensivos, interesa más la presión media que la forma de onda. Por lo tanto, no es tan importante que el sistema tenga un ancho de banda tan amplio como para reconstruir fielmente la forma de onda, porque simplemente me interesa medir la presión media más que la forma de onda. Veamos la respuesta del sistema catéter transductor cuando tiene una burbuja en el sistema. Recordemos que la burbuja de aire, al ser el aire muy compresible, introduce una compliancia en el sistema. Al introducir una compliancia, el sistema se puede hacer más amortiguado. Entonces, en la respuesta en frecuencia, ¿cómo se ve la incidencia de una burbuja? Si yo tengo un sistema que no tiene burbujas, que tiene una respuesta subamortiguada, de esta manera, si yo le agrego una burbuja, el sistema al hacerse más compliante, voy a tener una menor frecuencia de corte, por lo tanto un coeficiente de amortiguamiento mayor y por lo tanto el pico, que aparece aquí de resonancia, será menor. Para estudiar la respuesta dinámica del sistema catéter transductor hay dos técnicas. Por un lado, encontrar la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento, con lo que el sistema, digamos, si yo logro determinar estos dos parámetros, quedaría completamente caracterizado. Recordemos que la frecuencia natural me indica cuán rápido el sistema oscila y el coeficiente de amortiguamiento me indica cuán rápido el sistema retorna al reposo. Entonces, si yo utilizo este método para caracterizar dinámicamente mi sistema, al calcular estos dos parámetros ya tengo el sistema completamente caracterizado. En el caso de que utilice una segunda técnica,
tengo que evaluar los requerimientos de ancho de banda del sistema. Para esto se necesita un generador de presión de frecuencia variable.